Pastor Darío, en estas festividades surgen muchas controversias con respecto a las ideologías que tiene la gente sobre el origen de la Navidad. Háblenos un poco sobre el origen de estas. Bueno, la Navidad en realidad es una fiesta que surgió por una transculturización de creencias paganas dentro de la Iglesia latina, cuando el cristianismo comenzaba. No es verdad, eso ya históricamente se puede confirmar, que Jesucristo naciera el 25 de diciembre, pues. Entre otras curiosidades, porque el evangelista Lucas nos cuenta en su evangelio que cuando el Señor vio la luz allí en Belén, había pastores a la intemperie. Y en diciembre es época de mucho frío, época invernal. No puede haber pastores a la intemperie en esa época. Por lo tanto, algunos sitúan el nacimiento de Jesucristo más bien como en abril o mayo, en época primaveral, etcétera. Pero no es importante. ¿Se imagina usted si tuviéramos certeza todo lo que harían los que construyen los horóscopos, hablando del ser humano perfecto nacido exactamente cuando Jesús fue un hombre aquí en la tierra? Y cosas así. La transculturización se debió a que en el siglo II o a partir de él, muchos paganos que venían de la mitología grecorromana asumieron el cristianismo como una nueva fe, principalmente a partir del emperador Constantino, que dictó el famoso decreto de tolerancia hacia los cristianos. A los cristianos no los persiguieron los césares por ser cristianos, porque ellos tenían absoluta libertad de cultos dentro del imperio, un caso semejante al que hay en Estados Unidos de América, dentro de la libertad religiosa o espiritual. Ahora, por supuesto, la situación se agravó y por eso fueron llevados a las fauces de los leones en el circo romano y a las parrillas donde los cocían, literalmente, porque ellos desafiaban al imperio ya propiamente sosteniendo que el emperador no era Dios. El único Dios verdadero tenía un mediador entre él y los hombres, que era Jesucristo hecho hombre. Entonces, cuando esta gente empezó a convertirse al cristianismo, la Iglesia latina fue muy permisiva. Como traían incorporado un lastre pagano, le permitieron que lo trajera al cristianismo. Y así surgió el santoral y una serie de liturgias y de costumbres que fueron directamente tomadas de la mitología grecorromana y otros cultos orientales. Ahora, el 25 de diciembre era el solsticio. Al haber ese cambio cósmico, ellos en Roma habían declarado tal día como la celebración del sol invicto, el nacimiento del sol. Y a los cristianos que pusieron la Navidad el 25 de diciembre se les ocurrió, la idea no es descabellada ni es mala, que como Jesucristo era el sol espiritual, podríamos celebrar en esa fecha su nacimiento. En sí mismo el asunto no tiene mayor importancia, pero de lo que sí podemos estar seguros es de que no fue el 25 de diciembre la natividad de Jesús. Es claro en su mensaje que el nacimiento del Señor Jesús no fue en el mes de diciembre. Entonces, ¿cómo podríamos explicar que siempre celebremos la Navidad durante este mes? Pues porque lo que las iglesias que provienen de la Reforma Protestante en su conjunto, es decir, los que forman la Iglesia Cristiana Evangélica, han creído en términos generales que es mejor aprovechar esas tradiciones que olvidarlas. ¿Qué conflicto estúpido sería decir ahora, no celebremos la Navidad del 25 de diciembre, no nos acordemos de que un día Dios se hizo un bebé en las entrañas de una mujer virgen que nació en un estado de indefensión y de pobreza, en una pesebrera, despojado de todo, el Rey del universo, el Señor de la creación por amor a nosotros? Eso parece un poco tonto. Lo interesante es que nosotros, no teniendo una fecha mejor, porque entre otras cosas no se sabe cuándo nació Jesús, aprovechemos esa tradición para que la gente recuerde el acontecimiento más grande de la historia del tiempo y de la eternidad. Lo demás es una simple superstición. Y no es cierto que uno se vaya a condenar o esté haciendo actos paganos cuando el 24 por la noche o el 25 se reúne en familia, comparte un pavo, toma una copa de vino sanamente, le dice a sus hijos y a sus nietos que los ama, les entrega unos regalos y sobre todo les recuerda qué fue lo que ocurrió hace 2000 años en una gruta que era pesebrera en la pequeña ciudad de Belén. Usted ha tocado una palabra que es muy importante durante esta fecha y es el pesebre. Cuéntenos cuál es su posición frente a la tradicional novena y al pesebre que la gente coloca en sus hogares durante esta fecha de Navidad. Bueno, a veces algunos queridos hermanos en la fe cristiana de los que uno ubica en general dentro de la sana doctrina
cometen una serie de despropósitos y de actos de insensatez. Llegar a la casa de sus padres o de sus hermanos, según la carne, a meterle candela pues al pesebre, que porque esos son actos de idolatría, que porque rezan la novena y cosas así. Con razón John Locke en su carta de tolerancia dijo que la tolerancia no es para los intolerantes, porque los intolerantes son los enemigos naturales de la tolerancia. He dicho que siempre con los católicos hay que tener convivencia en la diferencia. ¿Ellos por qué hacen eso? Pues porque Francisco de Asís, quien entre otras cosas se podría ubicar como un prerreformador, si fuéramos rigurosos en el análisis de los fenómenos históricos de la Iglesia cristiana, quiso, con ese estilo ecológico que lo caracterizaba, montar allá, en la pequeña aldea donde tenía su convento original, una representación en vivo del nacimiento de Jesús. Y algunos de los jóvenes que acompañaban a Francisco en esa hermosa aventura que él había iniciado en Asís, decidieron bajo su dirección hacer el siguiente montaje. Un joven se disfraza como si fuera José, una joven como si fuera María, traen un niño de brazos para que represente al Redentor recién nacido, otros están con trajes de pastores, animales domésticos, etc. Y de allí se prendieron algunos artesanos para montar lo que sería un próspero negocio. Las figuras ya previamente fabricadas para vendérselas a la gente y que las llevara a los hogares. Ahora, eso en sí mismo no tiene ningún problema. El arte no es rechazado por Dios. Lo malo es cuando esos objetos hechos por manos de hombres se convierten en ídolos, es decir, en metas de idolatría. Pero a mí no me parece nada malo que a los niños se les enseñe, a través de todos los recursos que sean necesarios, los misterios de la fe cristiana. De tal manera que los protestantes o evangélicos en estas Navidades, en lugar de estar siendo pirómanos de los pesebres de nuestros parientes o de nuestros amigos, deberíamos mirarlos con respeto y tal vez enseñar con nuestro ejemplo la verdadera tolerancia que Jesucristo vino a traer al mundo. Existe también el rumor que es pecado colocar el árbol navideño en las casas. ¿Es el árbol navideño de origen mitológico? Bueno, eso sí es cierto. Los celtas tomaban árboles, especialmente encinas, que tienen para ellos un carácter sagrado, y las adoraban. Y al parecer, en algunas de las culturas que vienen de los celtas, principalmente irlandeses, galeses, británicos en general, y por supuesto eso se trasladó a Estados Unidos, se puso de moda en las Navidades colocar un árbol. Ahora, ¿a quién se le ocurre que si yo tengo un árbol navideño estoy adorando la naturaleza? Es un objeto decorativo que me permite con mucha comodidad colocar allí algunas cosas que entusiasmen a los niños, que llamen su interés y su atención y que de otra parte me sirva para colgar los regalos de Navidad. Yo a eso sí no le veo absolutamente ningún problema. Si van a adorar el árbol, por supuesto, entonces son panteístas. No entienden que las cosas no deben recibir adoración, sino el Dios que hizo las cosas. Pero a mí me parece muy curioso que en sectores evangélicos se rechace el árbol de Navidad, cuando al parecer fue el propio reformador Martín Lutero, quien, preocupado por cómo transmitía a su pequeño hijo en las Navidades el mensaje cristiano, estando afuera de su casa, tuvo una visión preciosa de un pino que se veía repujado de estrellas porque la noche estaba abierta y en el firmamento lucían muchas rutilantes estrellas. Entonces él lo que hizo fue cortar un pino, traerlo y colocarle estrellitas para darle a su hijo una lección espiritual. No sé si eso será legendario o tendrá algún asidero en la realidad, pero no me extrañaría porque Martín Lutero era mucho menos legalista de lo que la gente supone. Siempre recordaré la anécdota de Bob Wilhite, un gran predicador norteamericano que visitó a Colombia hace varios años. Y lo invitamos a almorzar un grupo de pastores a un restaurante donde tenían una Virgen del Perpetuo Socorro con una lamparita alumbrándola. Y uno de los pastores que se encontraban conmigo a la mesa me dejó verdes los tobillos, pateándome todo el tiempo y señalándome la imagen de María. Y le dije, ¿qué es lo que te pasa a ti? Entonces él me dijo, ¿qué pensará el doctor Wilhite de que estamos en un lugar donde se rinde idolatría a la Madre de Jesús? Y le dije, preguntémosle. Y por supuesto, cuando dio su respuesta, Bob Wilhite entregó una gran lección. Oye, Bob, ¿has visto lo que hay allí? Ah, sí, una Madonna.
pero no es bonita, es muy artesanal, está fea, realmente no tiene mucha belleza artística. ¿Y tú estás incómodo porque nos encontramos en este lugar con esa imagen? Digo, no, a mí eso no me preocupa ni me afecta porque yo no creo en esas cosas. Bueno, pastor, hay otro personaje que se pone muy de moda durante esta época y es el famoso Papá Noel, con su cara bonachona y sus carcajadas, especial para los niños. ¿Qué opina usted sobre Papá Noel? Bueno, pues en realidad la tradición habla de San Nicolás. Este fue un hombre nacido en Bari, Italia, que al parecer se dedicaba en las Navidades a llevarle regalos a los niños pobres. Y por supuesto, como ya era muy anciano, tenía su barba nevada y algunas de las características que después le han dado. El mito vino a nacer propiamente en los países escandinavos. Entonces allí tenemos a Santa Claus, que es lo que más auge ha tenido, sobre todo en esa zona del mundo y en los Estados Unidos de América. Pero hay que decir con claridad que aparte de la leyenda, en Francia y en España se dio una versión sureña, una versión latina propiamente en Europa del mito de San Nicolás y se lo llamó el Papá Noel. Entre los latinoamericanos no fue muy popular esta figura hasta bien entrado el siglo XX. Antes yo recuerdo incluso que en mi lejana infancia el que traía los regalos propiamente era el Niño Dios. Por lo menos esa era la historia que a uno le echaban los abuelos, que mientras se quedaba dormido, el Niño Dios bajaba y le metía debajo de la almohada el regalo. Yo tuve la suerte de ser criado por un tío abuelo muy sabio, de quien he hablado algunas veces, don Oliverio Cabrera Ciceri, que era mitad extremeño y mitad toscano. Y era un hombre con una sabiduría tremenda para transmitirme cosas. En Tarqui, una localidad al sur del Huila, donde yo nací y me crié, a un hombre que era compadre de don Oliverio se le ocurrió en una Navidad disfrazarse de Papá Noel. Y a partir de entonces, cada año él era utilizado por los padres de familia y los parientes para que fuera con un zurrón a la espalda llevándole los regalos a los niños. Y este compadre de don Oliverio se murió. Y todos los niños del pueblo estábamos muy tristes porque no teníamos Papá Noel en esa Navidad. Entonces él visitó a la comadre viuda y le pidió el traje de Papá Noel del difunto. Llegó a la casa, se vistió en presencia mía, se puso las barbas, el gorro, todas las características de Papá Noel. Y me dijo, vea, mijito, Darucho, esto no es verdad. Papá Noel no existe. Es que el tío Oliverio se disfraza para que tú te diviertas en esta Navidad. Y el regalo no te lo da Papá Noel. El regalo te lo compra el tío Oliverio con plata que le da Dios. El mismo Dios que hace 2000 años se hizo hombre aquí en la tierra. De tal manera que yo creo que esas cosas utilizadas didácticamente con los niños son muy buenas. Lástima grande que ahora parece que en países especialmente del norte del mundo ya no se está honrando a Jesús, sino a Santa Claus. Y eso sí ya puede ser idolatría. Papá Noel no es la figura central de la Navidad. La figura central de la Navidad es el Dios hecho hombre. Pero yo creo que aparte de todo eso, lo que deberíamos nosotros enfatizar es no que cada año nos acordemos de ese milagro del amor de Dios, sino que ese bebé que en un pesebre hace 2000 años nació de una humilde virgen, rodeado por animales domésticos, sea una realidad permanente, cotidiana en nuestras vidas. No que de vez en cuando, con motivo de una Navidad, nos acordemos de él, sino que ese bebé, que es Dios mismo, nazca todos los días en el pesebre de nuestro corazón.